Mira acá entonces, esto es interesante porque este es Mateo escribiéndole a un grupo de gente que son judíos en realidad. Entonces cuando él está escribiendo esto, tiene una mentalidad de un pueblo judío. Y por lo menos en este pasaje podemos encontrar tres cosas que nos explican el significado de la Navidad. Mi intención hoy entonces, por las siguientes 3 horas, es explicar lo que, 1 hora por punto, cuál es el significado de la Navidad. Hágame un favor, dígale a la persona que está al lado tuyo, ¿sabes tú lo que significa la Navidad? Pregúntele. ¿Sabe una cosa que yo he notado desde que nos pasamos a este salón más grande? Que ustedes están mucho más callados. Eso me mata a mí. Usted tiene que colaborar, tiene que contribuir. Esto es una conversación, ¿ok? Entonces cuando yo le digo amén, diga amén duro. O diga amén cuando se le da gana decir amén. No importa, eso no es pecado, ¿ok? Colabore. Le digo, ahí está. Vamos a ver 3 cosas. Este texto nos muestra 3 cosas acerca de la Navidad. Número 1, que la Navidad es acerca de Dios haciendo algo inesperado. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la Navidad es acerca de Dios salvando al rechazado. Punto número 2. Y punto número 3 es que la Navidad es acerca de Dios dando algo inimaginado. Dios haciendo algo inesperado, Dios salvando al rechazado y Dios dando algo inimaginado. Vamos entonces a mirar en estos textos qué es lo que el Señor está diciendo aquí. Vamos con el primer punto. La Navidad es acerca de Dios haciendo algo inesperado. El primer versículo se lee así: la tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, la razón por la que yo le decía es que aquí es donde nosotros tenemos que empezar cuando estamos hablando de la Navidad, es por la palabra genealógica o genealogía. La palabra genealogía o genealógica es la misma palabra que utilizamos en el libro de Génesis para decir Génesis, que quiere decir el principio o el lugar donde todo empieza. Entonces, si tú quieres saber qué es lo que estamos celebrando en esta Navidad, empieza donde la Biblia empieza, en el Génesis de la Navidad, en la tabla genealógica del Señor Jesús. Y es ahí donde todo cambia y podemos ver cómo el Señor hace algo que nadie más esperaba, que fue sorpresa para todo el mundo, principalmente para la audiencia con la cual Mateo está hablando primero. Entonces déjenme dar un poquito de contexto. Para los judíos, este era un grupo de gente que conocía su Biblia y conocía el Antiguo Testamento y sabía que el Señor en el Antiguo Testamento había prometido que algún día llegaría un Salvador. Alguien que vendría a darle a su pueblo victoria sobre sus enemigos. Alguien que llegaría eventualmente a darle a su pueblo paz y tranquilidad y seguridad. Entonces, si usted se pone en la mentalidad de esta gente por años y años y años, de generación a generación, de bisabuelos a abuelos, a hijos de los hijos, año tras año recordándose los unos a los otros que un día llegaría el Salvador prometido, que un día Dios mandaría a alguien que les daría la libertad y victoria sobre el enemigo, que un día Dios mandaría a alguien que vendría a darles paz y descanso y alegría y gozo, que un día Dios haría ese milagro por generaciones y generaciones y generaciones, que eso me parece a mí increíble, porque era gente en realidad, gente de fe, año tras año. Y es por eso que Mateo, al iniciar esta genealogía, le da todos estos nombres al Señor Jesús para tratar de convencer a su audiencia que la persona que ellos han estado esperando por años y años es Cristo. Y lo pone de esta forma. El primer nombre que dice es que se llama Jesucristo. 2 nombres ahí, Jesús y Cristo. La palabra Jesús significa Dios salva. Mateo le está diciendo al pueblo, a la audiencia que tiene enfrente, Él es el que salva. Él es el que estás esperando. Él es el que estás confiando. Aunque tú no lo sepas, Él es. Y de ahí lo llama Cristo. El Mesías, el ungido. El que vendría a salvar y darle libertad al pueblo de Israel. Él es el que ustedes están esperando. Y luego lo llama el hijo de David. Quería decir que era la persona que venía la descendencia del rey David. Porque ellos sabían
que el ser prometido iba a ser un rey. Y Mateo les dice, Él es el rey que ustedes están esperando. Y luego lo llama el hijo de Abraham. Que esto tiene mucho significado, porque si usted sabe algo acerca de la historia del cristianismo, en Génesis capítulo 12 iba a decir, Spanglish. En Génesis capítulo 12, el Señor le dice a Abraham que en él van a ser benditas todas las naciones. Y que de él va a salir una simiente, alguien que va a venir, que va a cumplir todas esas promesas. Y Mateo le está diciendo, es Cristo, Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Él es el que ustedes están esperando. El problema de esta gente es el mismo problema que nosotros tenemos hoy. Aún si eres creyente, hay una tendencia en el corazón del ser humano de decidir cómo se ve Dios, qué hace Dios y cuándo hace Dios sin consultarle a Dios. ¿Entendió eso? Hay una tendencia de nosotros decidir previamente quién es Dios, qué hace, cómo lo hace y dónde lo hace sin preguntarle a Dios. Esta gente tiene el mismo problema. Están esperando un Salvador, alguien que les da victoria, alguien que les da paz, alguien que les da alegría, alguien que les da descanso. Y sin embargo, como ya han tomado decisiones en su mente de cómo esa persona tenía que ver, no podían ver al Salvador en Cristo. Ahora mire aquí, esta gente conocía del Señor Jesús. Ellos sabían que el Señor Jesús era un ser humano. Ellos sabían que el Señor Jesús había crecido de una forma humilde. Ellos sabían que el Señor Jesús había crecido como cualquier otra persona. Ellos sabían que el Señor Jesús no tenía apariencia de rey. Ellos sabían que el Señor Jesús enseñaba la palabra de Dios hasta cierto punto, según ellos. Ellos sabían cómo el Señor se comportaba. Ellos sabían que aunque el Señor Jesús había ido a la cruz del Calvario y que había muerto, y habían escuchado los rumores que ese mismo Cristo había resucitado. El problema es que ya habían escogido cómo Cristo el Salvador se tenía que ver. Entonces en su mente no hay ningún rey que nazca en un pesebre. En su mente no hay ningún guerrero que se deje matar. En su mente no hay realeza que sea carpintero. En su mente no hay ningún Salvador que se parecía a eso. La razón por la que digo eso es porque en Isaías esta gente sabía que cuando esta es la parte que ellos ignoraban. La Biblia describe al Señor Jesús como un hombre que no parecía literalmente nada. Era un hombre común y corriente, no se sabe bien si era atractivo o no, pero algo me dice a mí que era un hombre que si viniera aquí, hasta nosotros lo ignoramos. Y por supuesto, Mateo está diciendo todo esto y ninguno lo puede ver. Y esto es precisamente lo hermoso de la Navidad. Esto es precisamente lo increíble de la Navidad. Que aunque nosotros, al igual que esta gente, somos gente que ni queríamos a Dios de la forma que Él era, o nos abrazamos a Dios de la forma que Él quería que lo abracemos, o teníamos todas estas preconcepciones de cómo Dios tenía que ser, Dios escoge hacerse un ser humano. Eso me parece increíble a mí. Dios escoge hacerse un ser humano. Hace algo que nadie en la historia de la humanidad ni siquiera había escuchado. Algo que nadie ni siquiera se imaginaba. Algo que a la luz o al entendimiento humano era algo completamente ilógico. Cómo el Dios del universo se mete en nuestro mundo, se hace un humano de este tamaño para experimentar lo que nosotros experimentamos, para sufrir como nosotros sufrimos, para gozar de lo que nosotros gozamos, para dolerse de lo que nosotros nos dolemos. ¿Por qué Dios haría eso? Completamente inesperado. Mire, mi hermano, si usted no se da cuenta de la magnitud de lo que Dios hizo, imagínese usted en un avión, mirando para abajo, y se da cuenta que el ser humano realmente significa ser nada. No hay Navidad sin el entendimiento de que el Dios del universo se hizo nada. No es acerca de las luces y la celebración.
No es acerca del dinero, no es acerca de nada de estas cosas. La Navidad tiene peso y transforma el corazón y cambia vidas porque es la historia del Dios creador del universo que escoge ser como tú y como yo. Mira, Max Lucado es un hombre que ha hablado mucho de esto. Yo he leído este texto antes, pero nunca he podido encontrar algo mejor que su descripción de lo que significa que nosotros tenemos un Dios que se humilló a sí mismo para hacerse como tú y como yo. Escucha aquí. Dios se hizo hombre. Mientras las criaturas de la tierra caminaban sin darse cuenta, la divinidad llegó. El cielo se abrió y colocó a la más preciosa persona en el útero humano. Dios en el útero de una mujer. Dime tú si hace sentido. Déjame vuelvo. El omnipotente en un instante se hizo quebrantable. El omnipotente se hace quebrantable. El que es el más grande en el universo se convirtió en un embrión. El que sostiene al mundo con una palabra eligió depender del alimento de una joven. Dios como un feto. Dios como un feto. Santidad durmiendo en un útero. El creador de la vida siendo creado. Dios se había acercado. Él vino no como un destello de luz o como un conquistador inaccesible. Las manos que lo sostuvieron por primera vez no estaban cuidadas, tenían callos y estaban sucias. No seda, no marfil, no exageraciones, no fiesta, no ruido. Si no fuera por los pastores, dice él, no hubiera habido nunca ninguna recepción. Si no fuera por el grupo de observadores de estrellas, no hubiera habido nunca regalos. Jesús pudo haber tenido, y eso me llamó la atención porque dice, Jesús probablemente tenía granos en la cara. Tal vez una chica en la calle estaba enamorada de él o viceversa. Porque usted sabe que enamorarse no es pecado, ¿verdad? Nomás porque sepa. Podría ser que sus rodillas eran huesudas. Para los que son flaquitos, hay esperanza. Una cosa es segura, era aunque completamente divino, completamente humano. Durante 33 años él sentiría todo lo que tú y yo hemos sentido. Se sintió débil, se cansó, tenía miedo del fracaso, se resfrió, eructó y tenía olor corporal. Sus sentimientos se lastimaban, sus pies se cansaban y también le dolía su cabeza. Pensar en Jesús de esta manera parece casi irreverente, dice él. No es algo que nos gusta hacer, es incómodo. Es mucho más fácil mantener a la humanidad fuera de la encarnación. Limpiar el estiércol alrededor del pesebre, limpiar el sudor de sus ojos, pretender que nunca roncó, ni se sonó la nariz, ni se golpeó el dedo pulgar con un martillo. Hay algo acerca de mantenerlo a Cristo divino que lo mantiene distante, empaquetado, predecible. Pero no lo hagas, dice él. Por amor a Dios, no lo hagas. Deja que sea tan humano como él pretendía ser. Esto es lo que yo quiero que tú escuches hoy, iglesia. Eso es precisamente lo que hace el cristianismo único y hermoso y bello y perfecto. Que tenemos un Dios que sufrió todo lo que nosotros hemos sufrido. Vivió todo lo que nosotros hemos vivido. Tú sabes que no hay ninguna persona en este cuarto, en este momento, creyente o no creyente, que podría decirle a Dios, tú no me entiendes. Tú no tienes ese derecho, yo no tengo ese derecho. Tú no le puedes decir a Dios, a ti no te importa mi vida. Tú no sabes lo que yo he experimentado. Tú no puedes decirle a Dios, Él no sabe lo que significa ser un ser limitado como yo. Tú no le puedes decir a Dios, tú no sabes lo que significa sentir dolor. Tú no puedes decirle a Dios, tú eres distante de mí. A ti no te importo. Tú no puedes decirle a Dios nada de eso porque el omnipotente se vuelve chiquito. Es más, yo te diría que si tú no has abrazado eso en tu corazón y en tu mente, tú todavía no entiendes a Dios. No conoces a Dios.
Porque parte de conocerlo a Él es reconocer que como nosotros no fuimos a Él, Él vino a nosotros. A ser como nosotros. Entre más tú abraces eso, más entiendes el significado de la Navidad. Mira, hay algo en medio de todos los que estamos aquí que viene con nuestra naturaleza caída. Hay este sentimiento de sentirse vacío y solo. Es parte de la razón por la que no nos gusta estar solos. Pero si tú abrazas la Navidad de la forma que Mateo lo muestra, tú sabes que en realidad tú nunca has estado solo. No solamente porque Cristo se convierte en ser humano y viene a ser y vivir lo que nosotros hemos vivido, sino que cuando Él nos envía el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón, es el mismo Cristo en el Espíritu Santo. Diferente persona, el mismo Dios. Lo interesante es que nosotros, en vez de abrazar al Dios que se hizo hombre, tratamos cualquier otra cosa para lidiar con nuestro vacío y nuestra soledad. Yo estaba escuchando a este hombre, un comediante aquí en Estados Unidos que se llama Louis C.K. Y estaba haciendo esta entrevista en unos programas de la noche con un hombre que se llama Conan O'Brien. Bien interesante porque le estaban preguntando acerca de sus hijos y él dice que él no deja que sus hijos utilicen teléfonos. Y no porque no tenga dinero, sino simplemente él tiene un razonamiento. Porque él dice que los teléfonos, y ahorita lo traigo a esto, pero él dice que los teléfonos tienen la capacidad de robarnos nuestra humanidad. Él argumenta que parte de la razón por la que nosotros en nuestra cultura hemos abrazado tan fuertemente los teléfonos es porque queremos escaparnos de esta necesidad que tenemos adentro y esta cosa que tenemos adentro que él lo llama sentirse vacío y sentirse solo. Él dice esto: si tú quieres ver si esto es una realidad, lo único que tienes que mirar es a la gente cuando está conduciendo y texteando al mismo tiempo. Y esto es lo que él argumenta. Es cuando tú estás conduciendo solo en medio del tráfico, cuando te llega este sentimiento de, estoy solo. Y para correr de eso, entonces tomas el teléfono y empiezas a textear a alguien, sin importar a quién vas a lastimar o si te lastimas a ti mismo. Y esto es lo que él dice. Porque las personas están dispuestas a arriesgarse a tomar una vida o a arruinar su propia vida porque no quieren estar solos por lo menos un segundo porque es demasiado difícil. Y es precisamente porque la razón por la que Cristo vino. Y la razón por la que Cristo se convierte en un ser humano es para que en cualquiera de las situaciones en tu vida, tú nunca puedes decir que tú has estado solo. Porque hay alguien que ya vivió lo que tú ya has vivido. Mira, este es un principio de consejería. Si tú tienes un problema y te acercas a mí y yo te quiero dar el consejo, el mejor consejo que yo te puedo dar es precisamente si es algo que yo ya he vivido. Es muy difícil darte un consejo de algo que yo no he vivido. Puedo hablar de las cosas de la Biblia, pero a nivel personal es muy difícil. ¿Sabías tú que con el Señor Jesús eso nunca pasa? No hay cosa que tú puedas traer a Cristo que Él ya no vivió. Tú nunca estás solo. Tú nunca has estado solo, ni nunca se estarás solo. Es más, es porque Cristo se hizo humano, que es la única forma posible que nos podía representar en frente del Padre. Es porque Cristo se hizo humano, la única forma posible que Él podía tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Si Dios no se hace humano, nosotros nunca tendríamos perdón. Y si Dios no se hace humano y nunca tenemos perdón, no hay solución para la soledad. Es por eso que nosotros celebramos Navidad. Porque tenemos un Dios que hizo lo inesperado. Se volvió como tú. Hazme un favor, mira a la persona que está al lado tuyo y dile: en esta Navidad celebramos que Dios se hizo como tú. Dale. Mira, hay una segunda cosa que Mateo nos muestra aquí y esta parte es la que realmente me mueve un montón. Porque nos dice que no solamente en la Navidad el Señor hace lo inesperado, sino que en la Navidad misma Dios salva al rechazado. Y es bien interesante porque la genealogía
en la genealogía del Señor Jesús, en la tabla genealógica del Señor Jesús, Él nos muestra una lista de personas que yo jamás incluiría en mi lista personal. Jamás. Él escoge gente para ser parte de su tabla genealógica que yo jamás en mi vida los pondría. ¿Sabes por qué? Porque la familia del Señor Jesús era una familia completamente disfuncional. Completamente disfuncional. Entonces yo estoy leyendo esta lista y estoy estudiando y me empecé a sentir tan bien acerca de mí mismo. Y luego empecé a mirar a mi familia y me sentí tan bien acerca de mi familia. A mí me ha ido bien. Y luego me di cuenta que yo tengo todas las características para que el Señor me adopte en su familia. Soy tan disfuncional que el Señor se alegra en adoptarme en su familia. Y a empezar en la iglesia del pueblo me di cuenta que usted también califica. Y la razón por la que te digo esto es porque nos da una lista y solo vamos a leer algunos de esos una vez más por el tiempo. Y el versículo 2 no lo leímos, pero en el versículo 2 él empieza hablando de Abraham y Isaac. Es bien interesante porque estos son dos hombres que el Señor utilizó de una forma increíble. Sin embargo, estos dos hombres hicieron algo que nosotros en este día diríamos que solamente los cobardes hacen. Los dos hacen lo mismo, padre e hijo. Génesis capítulo 20 y Génesis capítulo 26. Estos dos hombres, hay un momento cuando están con sus esposas y la cosa se pone tan difícil que ellos le dicen a las esposas que mientan y que digan que no es su esposa sino su hermana. Hay toda una explicación de eso porque en realidad eran medio hermanos, pero no tengo tiempo de explicar todo eso. La realidad es que eso era una media verdad para salvarse a sí mismo. Hermanas, ¿cuántos de ustedes se casarían con un hombre así? Sin embargo, estos hombres son parte de la familia del Señor Jesús. Y luego en el versículo 3 aparece Judas, un hombre que cuando era joven no solamente era mentiroso y no solamente le gustaba engañar, sino que cuando era joven no tuvo ningún problema de engañar a su padre viejito, a Jacob, estoy hablando de Jacob. Brother, prediqué 2 sermones con el nombre incorrecto. Jacob, el hijo de Judá, el papá de Judá, that's what it is. Let me skip that person. Vámonos con Tamar. No, porque aquí me va a tener que poner a pensar. Tamar es bien interesante porque esta era una mujer de Canaán. ¿Dije eso bien? De ese lugar. Que era una mujer, escuche porque esa sí está bien. Génesis capítulo 38. Que era una mujer que engañó a su suegro para acostarse con él, para tener un hijo. Y es parte de la familia del Señor Jesús. ¿No te parece eso increíble? Y luego hace el versículo 5 y encuentra a esta mujer que se llama Rahab, una prostituta, que es parte de la familia del Señor Jesús. Y luego encuentras a Ruth en el mismo versículo, que es una moabita. Interesante que el pueblo moabita había sido un pueblo que Dios había maldecido. Y sin embargo, Ruth es parte de la familia del Señor Jesús. Y el mejor personaje aquí es en el versículo 6, cuando dice que el rey David, dice así, e Isaí, padre del rey David, David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Ahora, esto es súper interesante, escucha aquí. Primero, Salomón es un hombre que tenía problema con las mujeres. Tanto así que por culpa de él se dividió su reino. Porque se acostó con otras mujeres que no eran sus esposas para empezar. Y luego se casó con mujeres que no se tenía que casar. Entonces Salomón, a pesar de lo que era, todavía está incluido en la familia del Señor Jesús. Pero obviamente está el rey David. Pero note que cuando habla del rey David no nos da el nombre de la esposa del rey David. ¿Notó eso? Mire cómo la describe. David fue el padre de Salomón, cuya madre, la madre de Salomón, había sido la esposa de Urías. ¿Por qué no nos da el nombre? ¿Sabes por qué? Porque Mateo
quería que nos acordemos que la mamá de Salomón era una mujer que empezó una relación con David cuando estaba casada, una adúltera. Y que David se acostó con esta mujer y tuvo un hijo, y luego, para desaparecer la evidencia, mata a Urías, el primer esposo de esta mujer. Y si usted se acuerda quién era Urías, era uno de los guerreros más valientes de David. En más de una ocasión este hombre entregó su vida por él. Y te muestra al rey David con todo su esplendor, con todo su dinero, con todo lo que tenía, como un hombre adúltero que mató a su mejor amigo para quitarle la esposa. Y David y Salomón y la esposa de Urías son parte de la familia de Cristo. ¿Pondrías tú a esa gente en tu árbol genealógico? De ninguna forma. Y más si entiendes lo que significaba el árbol genealógico para esta gente. Porque para esta gente el árbol genealógico es casi lo mismo para nosotros cuando es una hoja de vida, un currículo o un resumen. Tú sabes que si tú quieres impresionar a alguien en este tiempo, lo único que tienes que hacer es mostrar tu hoja de vida, ¿verdad? Entonces tú le pones dónde has trabajado, dónde has estudiado, cuáles son tus títulos, y de repente tienes que poner bastantes cosas para que la gente que lea diga, wow, esta persona vale la pena, tiene que trabajar para mí. Pero me estaba acordando porque cuando yo salí de la secundaria, mi primer año en la universidad, uno de mis primeros trabajos saliendo de la secundaria era un lugar donde lavábamos camiones, trocas, en Spanglish, ¿verdad? Ese fue mi trabajo y la compañía era tan buena, pero tan buena, que después de 2 meses de yo estar trabajando ahí, me sacaron. Pero yo estaba escribiendo mi hoja de vida. Entonces tenía que tener alguna clase de trabajo ahí para ponerlo en mi hoja de vida. Acuérdese, porque nosotros creemos que nuestra hoja de vida dice quiénes somos, qué tan importantes somos. Bien interesante, porque entonces yo tenía que pensar en un nombre que me diera caché. Lo que yo hacía, pero que me diera caché. En inglés, entonces, el título que me di, porque nadie más me lo dio, es Truck Detail Inspector. Inspector de detalles de camiones. Bien, yo estoy aquí por la gracia del Señor. Hasta que alguien una vez me preguntó, ¿y qué hacías? Oh, man. Y mira lo que yo les decía, bien serio también, bien serio. Mi trabajo es caminar alrededor de los camiones identificando los objetos no deseados. La suciedad. Objetos que podrían dificultar la productividad del vehículo. Barro. Luego procedería a encontrar, les estoy hablando, estas son las palabras, ¿verdad? Luego procedería a encontrar el equipo necesario para restaurar el vehículo a su condición óptima. ¿Sabes qué era eso? ¡Agua y jabón! ¡Ay, Señor! Porque dentro de mí estaba esta idea de que mi hoja de vida determinaba de la forma que la gente me veía. Y esta gente hacía lo mismo con la genealogía. Mostraban ahí algo que le decía a la gente, men, yo valgo la pena. Porque si el cuate que estaba antes de ti era famoso, tú eras famoso. Si esa persona tenía reputación, tú tenías reputación. Si esa persona era apreciado por los demás, entonces tú eras apreciado por los demás. Si esa persona tenía posición, entonces tú tenías posición. Pero entonces, ¿por qué el Señor Jesús pone esta lista de gente que tienen un montón de rollos? Y un montón de problemas, y un montón de pecados, y un montón de fallas. Yo pienso que por 2 razones primordiales. Número 1, para que nosotros sepamos hoy que para venir a Cristo y descansar en Él y confiar en Él, tú no te tienes que arreglar a ti mismo.
Nosotros venimos a Él tal como somos, con todas nuestras luchas, todo nuestro dolor, todo nuestro pecado. Mira, hace 2 semanas alguien me estaba diciendo, haz lo que el Señor, nos estaba diciendo a Heidi y a mí, haz lo que Jesús dice. Ayúdate que yo te ayudaré. Tú sabes que eso no está en la Biblia. Tú sabes que la razón precisamente por la que Cristo se tuvo que hacer un ser humano es porque yo no me puedo arreglar a mí mismo. Es precisamente porque soy disfuncional. Es precisamente porque tengo todas estas luchas y fallas que Cristo tuvo que venir a mí. Tú no te tienes que arreglar a ti mismo. Tú vienes a Él tal como tú eres. El Señor Jesús no vino a añadirle a la bondad que tú tienes. Improve the human race. Él vino a salvar la raza humana. Él no vino a darte un buen consejo. Él vino a darte las buenas nuevas. Hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Dios viene, dale gloria al Señor, dale gloria al Señor. Dios viene a salvar y restaurar la dignidad de lo último, lo menos y lo perdido. Es por eso que tú calificas. Es por eso que yo califico. Mira lo que dice Tim Keller. En Él, Cristo, nadie, ni siquiera el más grande, no necesita la gracia de Jesucristo. Nadie, ni siquiera el peor, puede dejar de recibir la gracia de Jesucristo. En Jesucristo, la prostituta y el rey se sientan como iguales, hombre y mujer, judío y gentil, una raza y otra raza, moral e inmoral. Todos somos iguales para Él. Si crees en Jesucristo, si aceptas las buenas nuevas, prostituta y rey se sientan como iguales en la misma mesa. Y eso es increíble. ¿Saben lo importante para nosotros vivir eso? Usted no tiene permiso de tener categorías. A mí no me importa si usted creció en la iglesia o si este es el primer día que estás aquí. Si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, iguales. Es por eso entre más yo camino con el Señor, más creo lo que este hombre, Jack Miller, una vez dijo. ¡Ánimo! Le hablaba a la iglesia y decía, ¡ánimo! Eres peor de lo que tú crees. Y de ahí decía, ánimo. El evangelio es mucho más grande de lo que puedes imaginar. ¿Crees tú eso? Es por eso que nosotros celebramos la Navidad. Es precisamente por la razón por la que nosotros celebramos la Navidad, porque Cristo vino a salvar al rechazado. Pero hay una segunda razón por la que yo entiendo que el Señor Jesús incluye esos nombres en esta genealogía. Y es porque no importa lo que tú hayas hecho o lo que tú estés haciendo. Y no importa lo que hayas cometido o estés cometiendo hoy. Y no importa quién hayas sido o eres hoy. Si tú has puesto tu fe en Cristo o si pones hoy tu fe en Cristo, Él nunca se avergüenza de ti. ¿Tú sabes lo increíble que es eso? Mira, yo he hecho un montón de estupideces en mi vida. Y hago un montón de estupideces todavía. Y cuando el Señor Jesús me mira a mí y te mira a ti si has puesto tu fe en Él, siempre dice, tu pecado no te define. Tu pecado realmente no te define. Por lo tanto, Él nunca se avergüenza de ti. Él me utilizaba una ilustración que utilicé hace años ya. Hace años no, hace meses aquí. Pero no he podido encontrar una mejor ilustración para explicar lo que significa eso. Entonces, si te la sabes, ni modo. Y es esta muchacha, esta lo estoy sacando de este hombre que se llama Jack Miller. A cuenta de esta muchacha que tiene problemas como tomando al Señor realmente como Dios y su Padre. Lucha mucho con eso. Y entonces va a esta consejera creyente, y le está diciendo, mira, yo no puedo ver a Dios así, no lo puedo aceptar así, yo no puedo creer que Dios me va a aceptar. Ese es su argumento. Y entonces empieza a decirle, bueno, puedes verlo como padre, puedes ver que Él te adoptó, y dice, me cuesta mucho.
Entonces le empieza a preguntar acerca de su pasado y ella le cuenta un relato de una vez que ella estaba pequeña y quiere darle darle un obsequio a su papá, chiquita. Y dice que la mejor forma de darle un obsequio a su papá es tomar una de las camisas de su trabajo y lavarlas y luego ponérsela a secar para que cuando el padre llegue, ella le dice, mira lo que hice por ti. Eso es increíble. Una niña como de 5 años. Y viviendo donde vivían, de la forma que tenía que secar la camisa, era prenderla en la cuerda esta, en la línea esta, para que se seque. Pero como era tan chiquita, lo único que encuentra es un barril oxidado. Y lo jala para ponerlo abajo de la cuerda donde tiene que colgarlo y pone la camisa blanca arriba del barril. 5 años. Y se sube y la cuelga y se fue. Cuando llega el papá, ella le dice, papi, tengo un regalo para ti. Maybe era Christmas. Yo tengo un regalo para ti. Y le saca la camisa y lo primero que ve este hombre son todas las manchas que están en la camisa. Y le dice, muchacha, ¿qué hiciste? ¿Cómo se te ocurre dañarme la camisa del trabajo? ¿Qué hiciste? Y él está contándole esto a la consejera y la consejera le dice, ¿qué crees tú que el Señor Jesús hubiera hecho? Y la niña dice lo que todos nosotros los religiosos diríamos. El Señor Jesús me hubiera perdonado. Y la consejera le dice, todavía no entiendes el Evangelio. ¿What? Si el Señor Jesús hubiera sido tu papá, Él hubiera llegado, se hubiera puesto la camisa, hubiera ido a trabajar y le hubiera dicho a todos los demás, mira lo que mi hija hizo por mí. Mira cuánto me ama mi hija. Y eso es precisamente lo que significa ser creyente. Que aun cuando has fallado, que aun cuando has pecado, que aun cuando continúas luchando con lo que tienes en tu corazón, que aun cuando fallas el día de hoy, Dios te mira por medio de Cristo y no les das vergüenza. No le das vergüenza. ¿Sabías tú que esa es la única forma en que tú vuelves a Él después de pecar? Porque tú sabes que no te va a rechazar. ¿Sabías tú que esa es la única forma en que tú puedes ser libre de tu culpa? Cuando sabes que Cristo Jesús se encarnó y fue a la cruz del Calvario para quitarte la vergüenza. Es por eso que nosotros celebramos la Navidad. Porque la Navidad nos recuerda que Dios hizo lo inesperado y salvó al rechazado. Tu nombre tiene que estar en su genealogía. Y Él se siente orgulloso de ti. Tú no necesitas arreglarte a ti mismo. Ven a Él. Ven a Él. Y número 3, Mateo nos dice que la Navidad es acerca de Dios dando algo inimaginado. Bien interesante porque esta última parte, diferentes eruditos tienen diferentes opiniones acerca de este versículo. El versículo 17 dice, así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14. Y luego otras 14 desde David hasta la deportación de Babilonia. Y de ahí hay otras 14 desde la deportación hasta Cristo. Entonces, en realidad, si lo miras, hay 6 grupos de 7 nombres. 6 grupos de 7 nombres. Y Mateo está haciendo toda esta explicación simplemente para decirnos algo acerca de Cristo. Que Jesús es el séptimo de los 7. ¿Escuchó eso? Que el Señor Jesús es el séptimo, es el último en la lista de todos los 7. Ahora, si tú sabes algo acerca de la Biblia, tú sabes que el número 7 en la Biblia es un número bien especial. En el séptimo día el Señor descansa. Todos los números en realidad que tienen que ver con 7 tienen que ver algo con o descanso o algo se cumple o hay plenitud, pero en realidad el número 7 lo que más significa es descansar. La pregunta que tú tienes que hacerle al texto es ¿y qué tiene que ver eso con Cristo? Escuche, es que Cristo
realmente es tu descanso. Tú sabes que nosotros trabajamos para tratar de descansar. Tú trabajas como loco o loca porque piensas que si tienes lo suficiente, va a haber un día donde vas a poder descansar. ¿Sabías tú por qué nosotros criamos los hijos como los criamos? Porque pensamos que si los criamos bien, algún día vamos a poder descansar. ¿Tú sabes por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Sabes por qué tú tratas de probarle a la gente que eres alguien? Porque si tú sientes que si la gente te aprueba como eres, entonces vas a poder descansar. ¿Sabías tú que la razón por la que nosotros hacemos y pretendemos tantas cosas? Porque si la opinión pública nos impacta tanto, tú piensas que si la gente te ama y te acepta y te recibe, entonces vas a poder descansar. Y lo que Mateo nos dice es que es imposible poder encontrar descanso a menos de que sea en Cristo Jesús. Él no solamente es tu descanso, sino Cristo Jesús te da descanso. Y no importa lo que la gente piense, no importa lo que la gente haga, no importa si tienes mucho o tienes poquito, no importa si tus hijos caminan con el Señor o no caminan con el Señor, no importa si tienes buen trabajo o no tienes buen trabajo, no importa si tienes una posición en la compañía o nadie te conoce, no importa qué haces, qué eres, qué has hecho y qué vas a tener. En Cristo Jesús no solamente tú encuentras el descanso, sino que te da descanso de tal forma que puedes celebrar aunque no tengas nada. Esa es la Navidad. Esa es la Navidad. Es por eso que San Agustín decía, nosotros fuimos creados para ti y no podemos descansar hasta que encontremos descanso en ti. En este tiempo nos acordamos de que Dios ha hecho lo inesperado. El omnipotente se hizo pequeño. En este tiempo nos acordamos que Dios salva al rechazado. Lo que nadie más quería, Él sí. Y en este tiempo nos acordamos que Dios nos da lo inimaginado. Un descanso, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Miren, déjame terminar con esto. ¿Tú sabes cuánto conoces a Cristo? Cuando aprendes a estar quieto, aunque las cosas se ven difíciles. Estar quieto y reconocer que yo soy Dios. Significa que puedes descansar en Él. Esa es mi oración para ti. ¿Y sabe qué? Esa es mi oración para mí. Yo todavía necesito la Navidad. Tú todavía necesitas la Navidad. Es por eso lo que tenemos que celebrar. Amén. ¿Así nos ponemos de pie?